Qué bueno, mi amado y mi amada, usted comience a compartir esta transmisión, como les dije, que sale en vivo desde la Casa Pastoral que ubica en la urbanización Bosque Verde, en la ciudad de Caguas. Nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turabo, también aquí en la ciudad de Caguas, centro y corazón de Puerto Rico. Y esperamos que esta palabra que traemos en esta noche sea de bendición a cada uno y a cada una de nosotras que estamos conectados en esta hora, pero también aquellos y aquellas que han de conectarse en el tiempo diferido y también deleitarse en la poderosa palabra del Señor. Mientras los hermanos y hermanas siguen llegando a esta experiencia y conectándose, vamos a tener esta palabra de oración para así poder iniciar nuestra noche en esta hora. Oremos juntos y juntas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos has dado de poder seguir siendo iglesia que se congrega, iglesia que se reúne a través de esta plataforma, a través de este medio que ha sido un medio poderoso para poder compartir la oración, para poder compartir la palabra, para poder compartir la unidad como hermanos y hermanas en la fe. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas de múltiples lugares, de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gracias, Dios, por la conexión que tú nos permites tener en este tiempo de suma dificultad, pero sabiendo que lo mejor de todo, lo que nos está sucediendo, es que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque estás aquí en mi hogar. Gracias porque estás allí con cada hermano y hermana. Gracias, Señor, por la manifestación de tu espíritu y la manifestación de tu poder en el alcance de todos aquellos y aquellas, Señor, que estamos siendo tu iglesia a través de esta experiencia. Te agradecemos tu amor, tu presencia y tu gracia, y te agradecemos que tu Espíritu Santo imparta sabiduría sobre nuestras vidas para recibir tu palabra y ser más que oidores y oidoras, hacedores y hacedoras de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenida nuestra hermana Marta Iris Rivera Sánchez. Marta, te amamos mucho. Qué bueno que estás acá en esta hora. Nos preparamos en esta noche para dar comienzo al estudio de la palabra que hemos preparado para la noche de hoy. Les invitamos a todos y a todas a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, los versos del 25 al 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los versos del 25 al 32. Olga Rosa está con nosotros también en esta noche y nos está ayudando para que usted pueda tener el tema, la palabra a tiempo, ¿verdad? Para poderla compartir. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 25 al 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo
Israel. Y estamos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versos del 25 al 32. Y voy a volver a leer del 29 al 32 lo que dijo Simeón cuando tomó al niño en brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente, mis amados y mis amadas, bienvenidos y bienvenidas todos y todas en la noche de hoy. Y continuamos con la experiencia del estudio de la palabra bajo la serie número 3, Ora sin cesar. Y hoy llegamos al final de esta serie. Ya en esta noche, con este estudio, cerramos 9 estudios acerca de ese tema de orar sin cesar. Y orar sin cesar como una de 5 respuestas fundamentales que deben haber en aquellos discípulos y discípulas del Señor, verdaderos discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, que anhelan vivir su vida caminando bajo la gracia de nuestro Dios. La semana pasada tuvimos un estudio extraordinario, una experiencia contundente con el testimonio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y analizamos su vida de oración a través del cántico que elevó cuando nació Juan, en el tiempo en que nació Juan. Y ustedes saben que él había quedado mudo por no haber creído lo que el Señor iba a hacer en medio de su vida, por no haber creído la petición que el Señor había contestado para él y para su esposa Elizabeth, que aún siendo adultos mayores, el Señor había escuchado su petición y el Señor les iba a dar un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. Así que en esta noche vamos a tomar otro de esos cánticos que gira en torno al nacimiento de Jesús. El cántico de Zacarías, como le dije la semana pasada, se conoce como el Benedictus, porque estos cánticos que giran en torno al nacimiento de Jesús, que los resalta Lucas como un testimonio poderoso y contundente de fe y de afirmación de fe en la vida de cada uno de sus autores, el Magnificat por María, el Benedictus por Zacarías, hoy el Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón, y el Gloria in Excelsis, que es el cántico de los ángeles. Estos cánticos llevan el título de las primeras palabras que se pronuncia dentro del cántico. Hoy, como les dije ya, nos ubicamos dentro de uno de esos cánticos que rodea la exaltación del nacimiento de Jesús, como uno de esos cánticos que exalta la figura del ungido de Dios, el nacimiento del Mesías, la llegada de la salvación, no solamente al pueblo de Israel, que primeramente fue para su pueblo Israel, pero también para todas las naciones, porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido en el mundo entero. Y alabamos y glorificamos el nombre del Señor por ello. Fíjese que este cántico se da dentro de uno de los ritos del pueblo de Israel cuando nacía un bebé varón. A los 8 días de haber nacido ese bebé primogénito, se llevaba al templo para ser consagrado al Señor y para la purificación de su madre. Así que este cántico de Simeón, que comienza ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, se conoce, ¿verdad?, en latín como el Nunc Dimittis, y lo que significa ahora déjame partir. Siguiendo la costumbre de la época, suscrita en la ley de Moisés,
Jesús fue llevado al templo al 8º día. Y eso no lo leímos, pero usted lo puede leer en su hogar. Está en los primeros versos, específicamente en el verso 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Interesantemente, Lucas resalta que en el nacimiento de Jesús y específicamente en la presentación en el templo, se presentaron las ofrendas de los más pobres, las ofrendas que establece Éxodo capítulo 13, verso 2 y 12. Se dice que era para presentar y consagrar a los primogénitos. Y en Levítico capítulo 12, versos del 6 al 8, habla de la ofrenda del sacrificio, unas ofrendas que eran para el holocausto, unas ofrendas que eran para la expiación y la purificación de la madre, en este caso María. Y entonces cuando los padres eran muy pobres, la ley decía, dictaba, estaba suscrito en la ley que debían traer 2 tórtolas o 2 palominos, 2 pichoncitos de paloma, ¿verdad? Como diríamos en nuestro campo. La ofrenda que se requería era un cordero, pero si la familia era muy pobre, podía tener unas tortolitas, 2 pichoncitos de paloma, lo que pudiera tener para presentar en esta ofrenda para los holocaustos y para la expiación. Fíjese que la ofrenda no era para la consagración del niño. La ofrenda era para ofrecer sacrificios y para la purificación de la madre del niño. Así que María también esperaba un Salvador. Y fíjese que en el Magnificat ella afirma también que ha sido privilegiada en poder ser la madre, traer al mundo al Salvador, al ungido de Dios, al esperado de aquel pueblo. María y José ofrecieron esas ofrendas simples, esas ofrendas de sacrificio del nivel que le caracterizaba en ese momento, que era un nivel de pobreza. Este nivel le permitía ofrecer esas ofrendas. Y fíjese que cuando vamos al Evangelio de Mateo, como dato curioso, que yo siempre le traigo un dato curioso, fíjese que todavía no habían llegado aquellos sabios de Oriente a la vida de María y de José, porque los sabios de Oriente trajeron incienso, trajeron mirra, trajeron oro, y esas eran ofrendas grandes que le hubiesen permitido tener un cordero para el sacrificio. Pero cuando leemos la historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Mateo, los sabios de Oriente tardaron más o menos aproximadamente 2 años en llegar a la casa de José y de María, a la casa de Jesús. Fíjese que comenzamos con el primer verso de la lectura que hemos hecho y dice: y he aquí había en Jerusalén, verso 25, un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese qué testimonio tan poderoso, qué testimonio tan maravilloso, qué testimonio tan contundente acerca de Simeón. Simeón, que era una persona de la tercera edad, que era un adulto mayor, que estaba esperando una promesa, pero no estaba esperando esa promesa como todo el pueblo esperaba, la promesa que se había destacado a través de las profecías
de la palabra que proclamaron los profetas del Señor en el Antiguo Testamento. Simeón se nos dice en primer lugar que era un hombre justo. Y esto es algo interesantísimo, mi amado y mi amada, porque cuando usted va al libro de los Hechos, cuando están buscando la sustitución de aquellos que iban a servir las mesas, de los diáconos que iban a servir las mesas, se buscaba que fueran justos, piadosos y llenos del Espíritu Santo, porque ese era un testimonio contundente de una relación firme, constante, continua con el Dios de la vida. Fíjese que Simeón era un hombre justo. Y probablemente se afirma que era este hombre justo y se refiere a hacer justicia, ¿ok? Porque muy probablemente tuvo que fungir como mediador entre muchas personas. Y si era un hombre justo, era un hombre también de gran sabiduría, de gran sabiduría. En segundo lugar se nos dice que era piadoso. Y fíjese que este detalle no está en cualquier persona. Este detalle de que era piadoso, es decir, una persona que es piadosa es una persona de un alto calibre espiritual. Y lo voy a volver a repetir. Una persona que es destacada, que se destaca. Fíjese que muchas veces no se nos ofrecen muchos detalles acerca de los personajes bíblicos, pero de este Simeón que se habla solamente en esos versos, se nos dice que era una persona justa y en segundo lugar que era piadoso, que era de un alto calibre espiritual, un hombre consagrado a Dios, un hombre que vivía y practicaba la vida de la fe, un hombre que no se conformó. Y fíjese bien, que no se conformó con los rudimentos de una ley, de una doctrina y de una religión como es la religión judía, sino un hombre que supo ser más que un religioso de su época, que supo tener una profunda relación con Dios. No hay otra manera, mi amado y mi amada, de que podamos tener una profunda relación con Dios sin orar. No hay una forma que usted pueda decir que tiene una profunda relación con Dios sin acercarse a Dios a través de la oración. La oración es ese vínculo que mantiene nuestra comunicación con Dios, que nos mantiene en comunión, que nos mantiene en perspectiva de lo que es la fe. La oración es el medio que nos conduce a intimidad con Dios, pero más allá de intimidad con Dios, nos conduce a amistad con Dios, y en medio de esa intimidad y de esa amistad con Dios, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios para que la podamos cumplir y para que podamos alcanzar la vida de santidad que requiere nuestra vida de fe, porque como afirma Hebreos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Fíjese que la relación de Simeón con Dios, el acercamiento de Simeón con Dios, la intimidad de Simeón con Dios era tan contundente que Simeón, que era un adulto mayor, estaba esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel. Y a lo mejor usted esto como que no lo puede entender así en el primer momento, pero yo voy a buscar aquí en el libro de mi profeta favorito, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, nos habla en los versos del 1 al 11 de lo que es esperar en la consolación del Señor. Y yo lo voy a leer en esta hora para que todos lo tengamos claro. Dice así la palabra del Señor en Isaías 40, los versos del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces
que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor, oiga esto bien, como pastor apacentará su rebaño. Apacentará, cuidará, tendrá cuidado especial. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos, aleluya, llevará los corderos, y en su pecho los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿De qué está hablando Isaías en este capítulo 40? De la consolación de Israel. Y la consolación de Israel no es otra cosa que el tiempo del exilio había concluido. No es otra cosa que el tiempo de la liberación de Dios vendría sobre ellos. No se refiere a otra cosa que la salvación de Dios habría de manifestarse en medio de la vida de su pueblo de una manera extraordinaria. Y fíjese esas imágenes tan poderosas que nos ofrece Isaías, que dice, el camino del Señor hay que prepararlo, porque la salvación vendrá, porque ya todo pecado será limpiado por el Señor, y el Señor tendrá cuidado especial de su pueblo. Pastoreará el Señor a su pueblo. Y fíjese que el domingo pasado hablábamos en la predicación de que Jesús miró a aquella multitud que estaba frente a él y tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero aquí Isaías está diciendo que cuando se manifestara la consolación de Dios, la salvación de Dios, la liberación de Dios, la intervención de Dios en la vida del pueblo para salvación, sería el Señor como un pastor que apacentaría, que cuidaría, que tomaría en sus manos a los corderos, que llevaría a sus ovejas en su pecho para tener un cuidado especial de amor y gracia por aquellos y aquellas que el Señor tanto, tanto, tanto ha amado. Y si cree que yo estoy exagerando, pues esto que yo estoy diciendo es lo mismo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, que lo que quiere decir es, porque Dios amó tanto y tanto y tanto al mundo, que envió la consolación a través de Jesucristo, el Señor de cada una de nuestras vidas. La llegada de la consolación
de la que está esperando Simeón es la llegada del Mesías, es la llegada del enviado de Dios, es la llegada del Cristo que manifestaría su poder en medio de los tiempos. Fíjese que dice además que Simeón era un hombre justo, que era piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Pero dice un detallito más, Y fíjese que dice que este Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Para aquellas personas que aún no han entendido la persona del Espíritu Santo, no solamente que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, en el principio dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ha estado desde la eternidad y es hasta la eternidad. El Espíritu Santo estaba en la vida de Simeón. El Espíritu Santo estaba manifestándose en la vida de aquel hombre de una manera extraordinaria. Y era tan grande la manifestación del Espíritu Santo en su vida que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablaba la vida de Simeón. Y yo quiero decirles, mis amados y mis amadas, que una vez nosotros hemos creído porque el Espíritu Santo está trabajando en medio de nuestras vidas, está actuando en medio de nuestras vidas para que podamos tomar las direcciones correctas. El Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. El día en que creímos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y mora en nosotros y en nosotras. Simeón vivía en esa vida de relación íntima con Dios, de una relación diaria, de una relación continua, de una relación profunda. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de Simeón. Y fíjese cómo dice el verso 26. El verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Antes que viese al ungido del Señor, no vería la muerte hasta que viera la manifestación de la promesa de Dios en medio de su pueblo. Fíjese que para recibir una revelación como esa, para recibir una revelación de esa magnitud, mi amado y mi amada, usted tiene que estar en intimidad con Dios, usted tiene que estar en amistad con Dios, usted tiene que estar conectado a la presencia de Dios. Y Simeón recibió esa respuesta a sus oraciones. Yo imagino que las peticiones de Simeón era: Señor, recuerda tu promesa, que tú traerías un Salvador, un ungido, que nos libertaría de la opresión gubernamental, de la opresión política, de lo que estamos viviendo como pueblo. Tú has de manifestar tu poder y tu salvación en medio de tu pueblo. Recuerda, Señor, lo que nos dijiste a través de los profetas. Quiero ver que se cumpla esa promesa en medio de mis días. Simeón no oraba por seguir la costumbre, porque se oraba 3 veces al día. Él no oraba por seguir la costumbre, tampoco por lo que le convenía. Fíjense que él no estaba pidiendo la manifestación del ungido de Dios para él, y única y exclusivamente, sino para el pueblo de Dios. Y nuestras oraciones, mis amados y mis amadas, deben incluir al pueblo donde vivimos, a nuestra nación, para que Dios manifieste su poder, para que Dios manifieste su gracia en medio de nuestra nación, porque Dios tiene poder para hacerlo y debemos creerlo. Fíjense que Simeón no oraba solamente cuando se sentía mal. Simeón oraba siempre, y eso lo podemos dar por testimonio. Porque cuando una persona ora siempre,
continuamente, ora sin cesar, tiene a Dios presente en todos los tiempos de su vida, en todos los instantes de su vida, aunque no esté de rodillas físicamente, que su espíritu esté presente de rodillas ante la presencia del Señor. Dios revela sus propósitos a nuestra mente y a nuestro corazón. El Espíritu Santo, mi amado y mi amada, y esto merece un aleluya, pero mire, un aleluya grande, le reveló, le mostró, más aún le aseguró. Fíjese lo que yo acabo de decir, que el Espíritu Santo le reveló, le mostró, le aseguró a Simeón que él no iba a morir sin ver la consolación del pueblo de Dios, la salvación del pueblo de Dios, la manifestación de Dios en medio de la vida de su pueblo. Y muy probablemente, esta fue la petición continua de Simeón. Y fíjese que Dios le dio esa seguridad de que vería la salvación de Dios. Simeón recibe esa revelación, ahora la vive. Y fíjese que dice, y movido por el Espíritu, y ese Espíritu está escrito en letras mayúsculas, es el Espíritu Santo, vino al templo. Fíjese que cuando llevaron a Jesús para ser presentado, para ese momento de consagración como primogénito de José y de María, para ese momento de purificación de María, el Espíritu mueve a Simeón al templo. No estaba allí, pero el Espíritu lo llevó hasta allí. Y lo lleva allí para que viera al ungido del Señor. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer lo que está conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo, mire mi hermano, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan especial. Yo llevo 33 años siendo pastora en la iglesia metodista. Y fíjese que yo he tenido la oportunidad de presentar muchos niños y muchas niñas delante de la presencia del Señor. Siempre esa es una experiencia poderosa, conmovedora, maravillosa, porque queremos lo mejor para esos bebés que tenemos presentándolos delante del Señor. Imagínese usted a Simeón con el niño Jesús en los brazos, con la promesa, con la consolación del pueblo, la salvación del pueblo la tenía en sus manos. La salvación vino en forma de bebé. Vino en forma de un bebecito que él lo pudo tener en sus manos y confiar en esa respuesta de Dios. Y fíjese que cuando tiene ese bebé en su brazo, esa tierna personita, él pudo confiar en su corazón que esa era la promesa cumplida. ¡Qué cosa tan maravillosa! Estas son las cosas que a mí me conmueven, mis amados y mis amadas. A veces esperamos unas cosas tan extraordinarias, tan extravagantes, y en la sencillez de un bebé estaba la salvación, no solamente de un pueblo llamado Israel, sino de todas las naciones, porque Cristo Jesús vino para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las personas, para todas las razas, para todo aquel y aquella que lo reciba como Señor y Salvador. Qué cosa tan maravillosa, mi amado y mi amada, que Simeón confió que ese bebé era la respuesta de Dios a favor de su pueblo. Y fíjese que Simeón actuó igual que Zacarías. Cuando recibe la promesa en sus manos, la respuesta fue adorar a Dios a través de un cántico profético también, como también lo hizo Zacarías, una oración cantada, una maravillosa afirmación de fe.
una contundente afirmación de una fe que había en el interior de este hombre mayor, de este adulto mayor, que fue conmovido por la persona de un bebé. Viene esta afirmación con una expectativa maravillosa. Fíjese que Simeón tuvo el maravilloso privilegio de ver, tomar en sus brazos y bendecir al Salvador del mundo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Un privilegio tan maravilloso, separado para un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Él lo pudo ver, él lo pudo tomar en sus brazos y bendecir el nombre de Dios con esa promesa de salvación. Fíjese como él dice en el cántico: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo no sé cómo explicarle esto, mis amados y mis amadas. Y sí, yo lloro mucho, pero estas cosas a mí me conmueven. Qué cosa tan maravillosa que él pudo decir: ya me puedo morir, porque mis ojos vieron la consolación de tu pueblo. Ya me puedo morir, porque la salvación prometida la tengo en mis manos. Ya me puedo morir, porque la promesa de Dios se ha cumplido a través de esta vida, a través de este bebé que yo tengo aquí en mis manos. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Fíjese que Simeón afirma que no solamente es salvación para aquel pueblo que le esperaba, sino que ahora está profetizando y dice luz para revelación a los gentiles. Está viendo el espacio, abriendo el espacio de salvación, no solamente para el pueblo de Israel, sino que él está seguro que la salvación vino no solamente para un pueblo, sino para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos aquellos que no eran judíos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Fíjese que esta es una oración profética. Es el Espíritu Santo el que está haciendo que a través de este cántico, que a través de esta oración, él pueda profetizar lo que Dios hará en medio de las naciones. Mi amado y mi amada, Simeón fue un hombre que supo vivir caminando bajo la gracia de Dios. Fue un hombre que dio testimonio de una manera contundente de lo que es orar sin cesar, de lo que es vivir una vida con el espíritu y el corazón de rodillas. Supo siempre tener a Dios presente en medio de su vida, en su corazón y en su espíritu. Y Dios le regaló el privilegio maravilloso de ver la promesa, de tener la promesa en sus manos y de bendecir al ungido de Dios, el Salvador del mundo, la respuesta a su clamor, a sus peticiones, a sus oraciones. Qué cosa tan maravillosa, mis amados y mis amadas. Orar sin cesar no debe ser una experiencia
ajena a usted y a mí. Debe ser la experiencia de todos los días, en medio de todos los momentos, en las alegrías y en las tristezas, en el momento bueno y en el menos bueno, que hagamos a Dios presente y que todo lo que gira alrededor de nuestra vida esté presentado y consagrado delante de la presencia del Señor. Gracias damos a Dios por la vida de Simeón, por ese testimonio tan contundente de poder recibir la consolación del pueblo de Dios en medio de su vida. En esta noche queremos orar y dar gracias a Dios por este testimonio de la vida de Simeón y pedirle al Señor que cada día podamos tenerle presente y orar en todo tiempo, en todo momento, tener a Dios bien presente en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Porque cuando eso ocurre, somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo revela a nuestras vidas lo que debe revelar en el nombre del Señor. Oramos en esta hora, mis amados y mis amadas. Padre, gracias. Gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado para estudiar la vida de Simeón y esta oración tan contundente, esta oración cantada, esta oración que revela el corazón de este hombre delante de tu presencia. Te agradecemos por el privilegio maravilloso que tuvo Simeón de poder ver con sus propios ojos, recibir con sus propios brazos y bendecir con su propia boca la llegada de tu ungido, del Mesías, de Jesús, el Salvador del mundo. Gracias por la palabra profética que le diste a tu siervo Simeón para que entendiéramos que Jesús vino para todas las naciones, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por Simeón y por todas las vidas que hemos estudiado a través de estas 9 semanas y hemos podido entender que parte de nuestra respuesta de fe como verdaderos discípulos y discípulas tuyos, Señor, debemos clamar, orar sin cesar, tener intimidad contigo, desarrollar nuestra amistad contigo y conocer, Señor, tu corazón, tu voluntad y tu dirección para cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, cada hermano y hermana aquí congregado en esta noche, que cada uno y cada una de nosotras pueda tomar la sabia decisión de vivir una vida de oración y desarrollar, Señor amado, como Simeón, la justicia, la piedad y estar llenos y llenas de tu Espíritu, Señor, en medio de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú derrames tu gracia, tu poder, tu unción, tu bendición sobre tu pueblo. Que tú nos bendigas, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria sean dadas al Señor. Mire, mi hermano y mi hermana, ese cántico de Simeón también lo pudiéramos nosotros cantar. Está en nuestro himnario metodista y dice así, se lo voy a cantar para que usted siempre lo recuerde. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Permite el Señor que todas las naciones le sirvan y que a través de nuestro testimonio, quienes no han conocido esa consolación de Israel, ese Salvador del mundo, puedan venir a Cristo y saborear la presencia de nuestro Señor. A mí me resta, mis amados y amadas, darle las gracias por su sintonía en esta noche. Yo les espero el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 7 de la noche con nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Así que envíe sus peticiones de oración con tiempo para que también las podamos presentar y orar por cada una de ellas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te dé su paz. Nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.